Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que bien. Hoy vamos a tener más una clase de clínica que donde vamos a ver síndromes mediastinales. Yo traté de resumir al máximo, sí, pero tenemos que nos acordar que mucho de lo que nosotros vamos a ver hoy es repaso, sí, por ejemplo, el contenido de lo que hay en cada mediastino es básicamente repaso. Lo que nosotros vamos a agregar son las patologías de mediastino. Bueno, gente, espero que todos estén bien despiertos, bien a full, porque hoy la clase va a ser un poquito más larga de lo normal. Bueno, gente, creo que ya están viendo ahí el power. Espera que yo voy a agarrar el láser. Sí, láser, limpiar, listo. Bueno, gente, entonces vamos a poner todas las pilas y vamos a empezar síndromes mediastinales. Antes de empezarmos los síndromes, tenemos que saber, tenemos que dividir el mediastino. Vamos a dividir el mediastino anterior, medio y posterior. Gente, acuérdense que el mediastino está delimitado arriba por el orificio torácico superior, abajo por el diafragma, por detrás la columna vertebral y a los lados por las pleuras. Entonces, el mediastino anterior, ¿sí? ¿Qué hay que saber de eso? Tenemos que saber fundamentalmente el contenido de cada mediastino, tanto el anterior, medio y posterior. ¿Cuál es el contenido del mediastino anterior? É basicamente el timo, gânglios linfáticos, grasa y ramas de la arteria y vena mamarias internas, ¿sí? Venas, arteria y venas mamarias internas. Generalmente pongo estrellita acá en el contenido porque eso suele ser pregunta en los escritos principalmente. Bueno, gente, mediastino anterior, entonces, abarca cerca de 50% del mediastino. Acá yo puse contenido en estrellita porque muchas de las veces suele ser más fácil de memorizar que en el mediastino anterior tenemos las famosas 4T, ¿sí? 4T, y anoten eso porque es recontra mega mix importante. Tenemos la tiroides, timo, teratoma y el terrible linfoma, ¿sí? Son las famosas 4T. Timo, tiroides, teratoma y el terrible linfoma. ¿Por qué es importante saber eso? Porque muchas de las veces las patologías del mediastino anterior están relacionadas con esas estructuras anatómicas. Bueno, gente, entonces, memorizado cuál es el contenido del mediastino anterior, vamos a las patologías. Patologías frecuentes del mediastino anterior, obviamente, tenemos en la tireoides, vamos a pensar en bócio intratorácico. El bócio, gente, nada más es que es cuando la tireoides crece mucho, generalmente Sosa habló ahí que es por falta de yodo. Eso pasaba mucho antiguamente cuando la sal no tenía yodo adentro, o sea, mezclado con la sal. Hoy en día ya es muy raro. Hay algunas regiones de Argentina que hay, pero es muy raro que haya el bócio tiroideo. Entonces, bócio es cuando crece mucho la tiroides, ¿sí? Generalmente por déficit de yodo. El timoma, gente, timoma, quiero que ustedes agreguen acá, ¿sí? Porque vamos a ver en tercera era, pero también ahora en primera era, el timoma, ¿sí? Generalmente es una alteración del timo. Acuérdense que el timo es un órgano que hasta los 15 años crece y después de los 15 empieza a involucionar, disminuye de tamaño. Bueno, gente, el timoma está cerca de 25% de los casos está asociado a miastenia gravis. Entonces, cuando tenemos un timoma, un agrandamiento tímico, tenemos que sí o sí buscar miastenia gravis, la MG. Acuérdense otra cosita y anoten ahí en sus repasos que, además de la miastenia gravis, puede estar asociado a la aplasia pura de serie roja, ¿sí? En un 5 a 10%, aplasia pura de serie roja y también a hipogamaglobulinemia. Hipogamaglobulinemia. Acá, en la hipogamaglobulinemia, puede estar asociada hasta un 10%. Pido para que anoten eso porque muchas de las veces puede venir en un escrito esas palabritas ahí que generalmente no salen, ¿sí? Eso pregunta de escrito, pero la miastenia gravis, sí o sí, gente, Sosa o cualquier docente puede preguntar en un horario. Timoma está asociado a qué patología? Bueno, en un 25% puede estar asociado a miastenia gravis.
Bueno, gente, después, otra patología que tenemos son los linfomas, ¿sí? Linfomas son cuando tenemos dos tipos de linfoma, el Hodgkin y el no Hodgkin, pero yo no me voy a detener mucho acá, pero generalmente lo que yo quiero que ustedes graben es que, en ese caso, ¿sí? En mediastino, nosotros vamos a ver que el mediastino es una estructura que ya está, ya delimitamos ella, pero acuérdense de una cosa, ¿sí? El mediastino, como ustedes pueden ver acá en la imagen, gente, miren, el mediastino no se fija en ningún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosita que salga de lo normal, ¿sí? Va a comprimir y desplazar el mediastino a algún lado o hasta mismo comprimir las estructuras vasculares que hay en el mediastino. Entonces, presten bastante atención. Como no está fijo a ningún hueso, podemos decir así, el mediastino se desplaza para cualquier lado si hay alguna masa que comprime. Después vamos a ver, gente, después que delimitamos bien y vemos las patologías de mediastino, ustedes van a ver que las patologías, la clínica del mediastino básicamente va a ser por irritación, compresión y también me olvidé, irritación, compresión y, me olvidé la otra palabra, gente. Irritación, compresión y, me olvidé, pero después yo sé que está escrito. Bueno, gente, entonces, ¿cuáles son las patologías del mediastino anterior? Volviendo, tenemos el bócio, el timoma, el linfoma, que es cuando agranda los ganglios linfáticos y eso produce compresión. Después tenemos el carcinoma de timo, pero generalmente eso no se pregunta. Tumores de las células germinales. Acá tenemos el teratoma, que es un tumor benigno, pero que nace ojo, diente, pelo. Ahí es bien feo de ver, ¿sí? Yo nunca vi personalmente, pero vi en las fotos y es recontra feo, gente. Y básicamente después tenemos la enfermedad de Kesselman. Yo nunca vi preguntar en eso, pero igual, yo les digo que es esta enfermedad. La enfermedad de Kesselman es básicamente cuando tenemos una hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos. Acá, ¿sí? Va a afectar pacientes generalmente ancianos, ¿sí? Pero va a producir pocos síntomas, el síndrome de impregnación, que es astenia, anorexia, dinamia, anemia y pérdida de peso. Generalmente se da entonces una enfermedad que da una hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos del mediastino, ¿sí? Hipertrofia gigante. Crece increíble la forma que crece, gente, y porque crece mucho, entonces comprime las estructuras mediastinales, acuérdense eso. Generalmente, 50% de esses pacientes, 50, 60%, van a falecer en 2 años. Entonces, es una enfermedad bien grave y debemos buscar sí o sí. Es raro, gente, es raro, pero por ahí sí pregunta, ¿sí? Por lo menos yo sé que les pasé eso. Entonces, enfermedad de Kesselman es cuando hay una hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos. Mediastino médio, vamos primeiro delimitar que há em cada mediastino, quais são as patologias, ¿sí? E depois vamos à clínica. Gente, lo que eu quero então ressaltar acá no mediastino anterior é que vocês sepam qual é o conteúdo e quais são as patologias que pode passar acá. Em mediastino médio, acuérdense que é 25% do mediastino. ¿Por que eu puse isso? Que o mediastino anterior é 50 e o médio é 25. Porque em um choice puede entrar eso. Entonces, ponga estrellita en eso, ¿sí? Porque puede entrar eso. El mediastino medio, gente, tenemos mucho más contenido, ¿sí? Mucho más contenido, que es esa región, espera que yo voy a agarrar acá para delimitar, es esa región de acá, es el mediastino medio. Bueno, ¿qué vamos a tener acá en ese mediastino medio? El corazón, pericardio, cadeado y aorta ascendente. Acuérdense, gente, es aorta ascendente y no descendente. Después tenemos los vasos pulmonares, las venas brachiocefálicas, vena cava superior e inferior, la tráquea, bronquios, ganglios linfáticos, el nervio frénico y el vago. ¿Sí? Gente, el mediastino medio, sí, hay casi todo, no hay todo. Generalmente suele ser un poquito difícil de memorizar. Yo hasta hoy, yo voy a ser bien sincero, recursé quinto, pero hasta hoy yo tengo
dudas ahí en el contenido del mediastino medio. Muchas de las veces nosotros conseguimos memorizar, ¿sí? Algunas cositas, pero muchas de las veces no sale todo. Entonces, gente, yo pido para que ustedes repassen y escriban el contenido, sí o sí, por lo menos el contenido de cada mediastino, hagan una hojita solamente con el contenido para memorizar, porque eso suele ser pregunta de examen, ¿cuál es el contenido del mediastino? ¿Sí? Tanto anterior, medio y posterior. Y acuérdense también, gente, que sabiendo el contenido, ustedes tienen como pensar cuáles son las patologías que pueden pasar ahí. Por ejemplo, si sabemos que en el mediastino medio tenemos el callado de la aorta y aorta ascendente, sabemos que si tenemos un aneurisma de aorta, que es una dilatación de la aorta, esa dilatación de la aorta, ¿sí? Puede comprimir los vasos mediastinales y también comprimir los pulmones. Entonces, sabiendo el contenido, tenemos como razonar las patologías. Entonces, gente, ¿qué puede pasar en el mediastino medio? Yo sé que esa es una parte un poquito complicada, ¿sí? De pasarles, porque solamente memorización. ¿Podemos visualizar acá? Sí, en esa fotito podemos. Pero, gente, es básicamente memorización, ¿sí? Repasar lo que vimos en anato y saber las patologías ahora. Entonces, gente, en el mediastino medio abarca 25% del mediastino, pero acuérdense, ¿cuáles son las patologías? Aneurisma de aorta, suele ser pregunta de examen, acá y en segunda era, aneurisma de aorta, pero ¿cuál porción de la aorta? Callado y aorta ascendente. Me acuerdo que el año pasado tuvimos un choice que tenía justamente el aneurisma de aorta descendente, ¿sí? En el mediastino medio. Y no es, gente. Aneurisma es de callado y aorta ascendente en el mediastino medio. Acuérdense eso porque suele ser pregunta de examen. Después podemos tener dilatación de la arteria pulmonar, lesiones traqueales, adenomegalias por tuberculosis, sarcoidosis, que la sarcoidosis le gusta mucho Miguel, y linfomas Hodgkin. Gente, básicamente es eso que yo quiero que ustedes memoricen, ¿sí? Hay diversas patologías que pueden entrar acá en mediastino medio, pero las principales son estas. Memoricen el contenido que va a salir las patologías. Acuérdense del aneurisma de aorta, que el aneurisma de aorta es aorta ascendente y callado, ¿sí? No es descendente. ¿Por qué no es descendente? Porque la porción descendente de la aorta está en el mediastino posterior, ¿sí? Que básicamente en el mediastino posterior vamos a tener la aorta torácica descendente, el esófago, la vena ácigos y hemiácigos, ganglios y nervios autonómicos, conducto torácico y ganglios linfáticos. ¿Sí, gente? Yo puse acá 2 veces ganglios linfáticos porque sí o sí hay ganglios linfáticos en cualquier porción del mediastino, tanto anterior, medio cuanto posterior. Entonces, el linfoma puede afectar cualquier región y ya les voy a mostrar cómo nosotros vamos a saber si es una masa en mediastino anterior, medio y posterior. Ya vamos a ver, gente, calmen, sí, por favor. Primero vamos a memorizar cuál es el contenido de cada mediastino para después razonar. Bueno, si tengo una masa en anterior, puede ser tal cosa. Si tengo en posterior, puede ser tal cosa. Entonces, gente, sabiendo el contenido, vamos a las patologías. Acuérdense que mediastino anterior, 50% del mediastino, medio 25% y el mediastino posterior es lo restante, los 25% que restaban. Acuérdense una cosa que también suele ser pregunta de examen, que 75% de las masas mediastinales, entre 75%, van a ser de origen nervioso, ¿sí? Van a ser de origen nervioso. Ya hice un diagrama ahí, que es donde tenemos las masas de origen nervioso, que ahí ustedes van a memorizar solamente 2 o 3, que yo ya les voy a decir cuáles son las más importantes. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya les digo, estoy un poquito acelerado hoy. ¿Cuáles son las patologías entonces, gente? Sabiendo que si tenemos el esófago acá en el mediastino posterior, ¿qué puede pasar en el esófago? Razonen así. El esófago yo puedo tener un cáncer, yo puedo tener una perforación esofágica. Entonces, gente, acuérdense, patologías están, para nosotros saber qué puede causar, qué puede haber en cada mediastino, tenemos que saber qué contenido hay ahí.
adentro. Entonces, gente, lo que podemos tener son lesiones esofágicas, hernia hiatal, aneurisma de aorta descendente, tumores neurogénicos, que son los más frecuentes, ¿sí? O sea, las patologías en mediastino posterior, lo más frecuente, 75% son de origen nervioso, y el absceso paravertebral. No se pregunta absceso paravertebral, gente. Pongo acá para que son 5 patologías que yo puse, ¿sí? Que sí o sí lo que hay que acordar son los nombrecitos raros de los tumores neurogénicos. ¿Y cuáles son los tumores neurogénicos? Tenemos 2 tipos, los de las vainas nerviosas y de los ganglios nerviosos, ¿sí? Bueno, de las vainas tenemos los schwannomas y neurofibromas, y de los ganglios tenemos los ganglioneuromas, como su propio nombre dice, neuroblastomas y ganglioneuroblastoma, cuando tenemos los 2 juntos. Gente, es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Esa división que yo puse acá, porque no tanto para el oral, sino que para un escrito, ellos pueden preguntar así, tumor de las vainas nerviosas, o el schwannoma es un tumor que afecta mediastino anterior, medio o posterior. Entonces, ustedes acordando del nombre, ahí ya se van a acordar dónde está. Acuérdense que un tip que yo paso, los tumores neurogénicos tienen nombres raros, ¿sí? Nombres raros están en el mediastino posterior, por eso que estudiamos por último el posterior. Graben eso porque yo sé que les va a ayudar un montón estos tips que yo paso. Entonces, gente, tienen que saber sí o sí, schwannoma, neurofibroma, ganglioneuroma. Estos 3 son los más importantes. Si por ahí puede entrar neuroblastoma o ganglioneuroblastoma. Pero, gente, no hay que quebrar la cabeza descubriendo qué son esos tumores, qué van a afectar, ¿sí? No hay que quebrar la cabeza, solamente sepan, por ahora, sepan dónde están ubicados, que es en el mediastino posterior, y 75% de las causas son de origen nerviosa, o sea, las patologías de mediastino posterior. Bueno, gente, ¿sí? Respiren, por favor, que ahora vamos a entrar en una cosita bien importante. Yo parezco que estoy muy acelerado, ¿sí? Estoy tratando de... Hay bastante cosa que vamos a ver en esa clase, entonces yo estoy tratando de explicar lo que más se pregunta, ¿sí? No pierdan mucho tiempo con cositas pavadas que no va a preguntar. Entonces, lo que debemos sí o sí saber es la ubicación del mediastino, o sea, los límites. Eso puede preguntar Sosa en un oral. Lo que pregunta más son los contenidos del mediastino, y si sabemos los contenidos en anterior, medio y posterior, sabemos las patologías. Es más fácil de saber las patologías. Lo que yo les indico es que, gente, memoricen el contenido, ¿sí? Solo el contenido, y ahí cuando ustedes van a repasar, piensen, bueno, ¿qué yo tengo en el mediastino? Yo tengo, por ejemplo, en el anterior, yo tengo callado de aorta y la aorta ascendente. Entonces, bueno, si yo tengo la aorta, ¿qué patologías pueden causar en la aorta? Sí, un aneurisma es frecuente. Sí, entonces en el mediastino anterior yo puedo tener un aneurisma de callado o de aorta ascendente. Gente, es así que nosotros vamos a memorizar qué patologías pueden pasar en mediastino. Acuérdense que anterior, lo importante son las 4T, timoma, teratoma, terrible linfoma y la tiroides, ¿sí? Después, mediastino medio, hay que saber sí o sí todas las estructuras que hay, corazón, aorta, gente, todo. Y el mediastino posterior, sí o sí saber que es 25% de todo el mediastino y 75% de las masas son de origen nerviosa. Sí o sí, gente. Hay que saber eso. Les paso una cosita que me gusta explicar, que como yo veo el mediastino en la radiografía de tórax. Gente, mediastino es toda la parte central del tórax, ¿sí? Acuérdense los límites. Y yo puse esa imagen para que ustedes acuerden una cosita. ¿Cuál es la ubicación? Gómez Sierra creo que va a dar cómo son los senos, ¿sí? Como yo veo el mediastino en la radiografía de tórax. Acá tenemos una radiografía de tórax de frente, ¿sí? No voy a describir toda la radiografía, pero quiero que ustedes sepan que primero vemos el continente y después el contenido. Graben eso.
Primero es caja torácica y después el contenido. Gente, en el contenido, después que charlamos toda la caja, vamos al contenido, empezamos por los pulmones y después mediastino, ¿sí? Podemos empezar así o al revés. En el mediastino, acuérdense que acá ustedes van a tener la vena cava superior, acá la aurícula izquierda, o sea, se ve la radiografía de tórax, al lado derecho del paciente, vena cava superior, ¿sí? En mi tórax derecho, vena cava superior, aurícula derecha, está en inglés, pero es right atrium, que es aurícula derecha. Después acá tenemos la aorta, después aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Gente, graben esa imagen, por favor. Pausen el video y memoricen esto de acá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos una radiografía, que hay un agrandamiento, sea de cualquier porción del mediastino, ¿sí? Lo que va a implicar es que si es, gente, por favor, guarden eso que yo voy a hablar, porfis. Si es mediastinal, ¿sí? Si es mediastinal para acá, acuérdense que va hacia acá, o sea, hacia la izquierda o empuja hacia la derecha, ¿sí? Sale siempre del centro, graben eso, gente, sale siempre del centro. Va hacia acá o hacia acá, hacia acá o hacia acá. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tenemos una masa, por ejemplo, que empieza acá, ¿sí? Acá, donde estoy acá con la flecha, empieza acá y ya va para afuera, gente, eso no es mediastinal. Entonces, acuérdense, cuando yo tengo alguna masa que sale del centro y va hacia afuera, empuja las estructuras, o tanto derecho quanto izquierda, probablemente es mediastinal. ¿Y por qué yo hablo probablemente, gente? Sí, acá tenemos, espera que ya puedes explicar. Acá tenemos el mediastino, entonces, enfrente y de perfil. De perfil yo quiero que ustedes graben eso. Gente. Acá tenemos el mediastino anterior, medio y posterior. Acá ustedes pueden ver que hay una otra clasificación que es anterior, anterior, médio y médio superior y el posterior, gente. Se puede dividir, se puede clasificar también así. Pero lo que más vamos a ver es anterior, médio y posterior. Gente, ¿por qué yo digo que tenemos que buscar si la causa es de la masa, como ustedes pueden ver acá, es del mediastino o pulmón? Miren essa imagen acá, gente, ¿sí? Y presten bastante la atención. Acá tenemos la radiografía de frente, de tórax, ¿sí? Donde vemos una masa en mediastino izquierdo, ¿sí? Mediastino no, en hemitórax izquierdo, vemos una masa, ¿sí? Si todos acá ven, tenemos una masa acá. Bueno, ustedes ahora piensen en eso que yo voy a decir. Para ustedes, ¿eso es una masa pulmonar o una masa mediastinal? ¿Sí? Pausen el video y piensen, ¿sí? Pausen y piensen. ¿Es mediastinal o pulmonar? Ya les voy a explicar. Bueno, gente, ¿pensaron? Bueno, les explico una cosa, ¿sí? Que les va a ayudar para el resto de la vida. A mí ayudó y les va a ayudar también. Creo que Gómez Sierra da una aula espectacular respecto de eso. Gente, miren esa masa acá, ¿sí? Cuando, ahora presten bastante la atención, yo sé que eso es una masa pulmonar, ¿sí? ¿Cómo yo sé que eso es una masa pulmonar? Y presten bastante la atención acá. Por cuenta de los ángulos que forman con el mediastino, ¿sí? Ángulos, cuando son agudos, como ustedes pueden ver acá, cuando forman un ángulo agudo con el mediastino, es una masa probablemente pulmonar, o sea, es pulmonar. ¿Por qué yo puse esa imagen? Porque suele ser de mucha duda cuando nosotros miramos una radiografía. Ah, ¿cómo sabemos si es una masa pulmonar o mediastinal? ¿Sí? Sabemos por cuenta de la angulación con el mediastino. Miren acá, acá ustedes tienen un ángulo que es agudo y acá ustedes tienen otro ángulo que es agudo, ¿sí? Es la angulación que tiene la masa en relación al mediastino. Ahora yo les voy a mostrar otra radiografía para que ustedes vean a diferença, ¿sí? Miren acá, também temos uma massa em mediastino izquierdo, ¿sí? É outro paciente. Pero miren, miren la angulación que hay en relación de la masa con el mediastino. Gente,
Eso es la masa, ¿sí? Miren la angulación. No es una angulación aguda, ¿sí? No es una angulación aguda, gente. Entonces, eso es una masa mediastinal y no pulmonar, ¿sí? Bueno, entonces, si tenemos una masa con ángulo, eso escriban porque va a ser importante para el resto de la vida. Masa con angulación aguda, como ustedes pueden ver acá, es pulmonar, origen pulmonar. Masa que no hay angulación aguda, si es, no me acuerdo la palabra, realmente no me acuerdo la palabra, hay una palabra específica cuando el ángulo no es agudo, ¿sí? Es una masa mediastinal. Bueno, gente, ahora miren para esa imagen y piensen junto conmigo. Bueno, tenemos esa imagen, esa radiografía de tórax, ¿sí? Vemos una masa en hemitórax izquierdo que probablemente es mediastinal, ¿sí? Ahora quiero que ustedes miren ahí, pausen el video, esperen que yo voy a decir, ¿sí? Piensen así conmigo. Bueno, eso es una masa en mediastino anterior, medio o posterior, ¿sí? Pausen y piensen si es anterior, medio o posterior. Bueno, gente, ¿pensaron? ¿Sí? Eso no tenemos como saber solamente con la radiografía anterior, ¿sí? O sea, de frente. Tenemos que pedir una radiografía de perfil, como ustedes pueden ver acá. Bueno, gente, ¿por qué? Porque la radiografía, acuérdense que tenemos superposición, ¿sí? de múltiples estructuras. Entonces, tenemos que sí o sí pedir radiografía de frente y perfil, o sea, el par radiográfico, para delimitar a dónde está la masa. Y acá, sí, tenemos una masa mediastinal en mediastino anterior, gente. Eso, muy bien. La flechita acá indica una masa mediastinal en mediastino anterior. Quiero que ahora ustedes piensen cuáles son los contenidos o cuáles son las 4T que nosotros tenemos acá en mediastino anterior. ¿Sí? Las 4T, gente. Piensen y que posiblemente puede ser alguna de esas tres. Les aclaro que no va a ser tiroides, ¿sí? Porque la tiroides iría abarcar hasta el ápice pulmonar, ¿sí? Hasta el ápice del tórax. Entonces no va a ser tiroides, puede ser cualquier una de las otras que restaron. Bueno, gente, ahora acá tenemos otra radiografía. Yo puse múltiples radiografías en esa clase para que ustedes puedan prestar la atención y entender también. Primera cosa que tenemos que describir una radiografía que es de frente, de tórax y continente, después contenido. ¿Sí? En el contenido, como ustedes pueden ver acá, tenemos una masa en el hemitórax todavía izquierdo, ¿sí? Pero es pulmonar o mediastinal. ¿Cómo yo sé que es pulmonar o mediastinal? Por la angulación. Miren, acá no hay una angulación aguda, gente. Miren el ángulo, no es agudo. Y miren acá el otro ángulo, no es agudo. Entonces, si no es una angulación aguda, es una masa mediastinal. ¿Sí? Acá tenemos una masa mediastinal. ¿Cómo sabemos si es mediastino anterior, medio, posterior? Por la radiografía de perfil. Acá tenemos una radiografía de perfil. ¿Sí? Como vocês podem ver, tenemos una masa en mediastino anterior. ¿Sí? Muy bien, gente. En mediastino anterior, esa es la masa. Hasta acá todo tranqui. Yo espero que sí. Respiren, ¿sí? Vamos a ver más unas cositas que son muy, muy importantes en mediastino. Gente, les explico que, por favor, vean la clase más de una vez, ¿sí? Esa clase suele ser de mucha duda, genera mucha duda a nosotros, pero si ustedes prestan bastante la atención en lo que yo hablo, ¿sí? Yo creo que va a ser lo suficiente para salir de esa clase y ya saber qué son los síndromes mediastinales y qué hay en cada compartimento. Entonces, gente, presten bastante la atención en qué hay en cada compartimento, ¿sí? Y cómo yo delimito si es una masa pulmonar o si es una masa mediastinal. Bueno, gente, vamos entonces a ver, ya delimitamos el tórax, ¿sí? El mediastino, no el tórax, perdón, en anterior, medio, posterior. Ya sabemos ahora qué hay en cada compartimento y ahora vamos a la clínica de los síndromes mediastinales. Pido, gente, que si usted, ¿sí? Si usted todavía no entendiste el contenido de cada mediastino, pause el video, vuelva, mire de vuelta hasta que salga perfectamente. Después seguimos con la clínica. Bueno, gente, vamos a respirar, tomar una agua, ¿sí?
esa clase es un poquito pesada porque básicamente memorización, pero hay algunas cositas que yo creo que vamos a aclarar ahora. Gente, la clínica de los síndromes mediastinales no es difícil, ¿sí? Porque acuérdense que en el mediastino no está fijo a ninguna estructura ósea, o sea, el mediastino, si yo voy con la mano ahí, yo puedo mover para cualquier lado. Entonces, los síntomas de los síndromes mediastinales van a ser dados por la compresión, irritación y destrucción. Yo me había olvidado de la destrucción, ¿sí? Pero es básicamente por compresión, irritación o destrucción. Que ahí tenemos que pensar que tenemos en el mediastino el aparato circulatorio, respiratorio, el respiratorio está en los costados, ¿sí? Solo explico eso. Porque después ahí me echan me dicen, no, en el mediastino no hay aparato respiratorio. Y sí hay cositas del aparato respiratorio, por ejemplo, la tráquea. Entonces, no hay los pulmones, pero sí la tráquea. Entonces, gente, acuérdense del aparato respiratório, del aparato circulatório, el aparato digestivo, trastornos neurológicos por compresión de los nervios, como ustedes pueden ver acá, y trastornos endócrinos. Gente, trastornos endócrinos generalmente no se preguntan, ¿sí? No se preguntan. Pero presten atención que la clínica de los síndromes mediastinales van a estar dado por compresión, irritación o destrucción de estructuras, gente, de estructuras. Bastante atención que si ustedes se acuerdan de esas tres, queda mucho más fácil de memorizar la clínica. Generalmente acuérdense que cuando tenemos una compresión, ¿sí?, del aparato respiratorio, cualquier cosa que irrite la tráquea, los bronquios y los pulmones va a causar tos, ¿sí? Síntoma, el paciente puede presentar tos crónica y muy molesta, gente, ¿sí? Es la tos que realmente empieza y no cesa. Tenemos que medicar al paciente para que cese esa tos. Después tenemos disnea, pero acuérdense, la disnea generalmente depende, acuérdense del honorar, depende del tamaño de la masa mediastinal, si no es siempre que va a dar disnea y dolor torácico. Entonces, la clínica de los síndromes mediastinales generalmente son tos, disnea y dolor, ¿sí? Acuérdense que básicamente todas las enfermedades de respirar van a tener tos, disnea y dolor. Bueno, gente, pregunta del oral. Perdón que yo pasé. No, bueno. Ahí. Clínica de los síndromes mediastinales. ¿Sí? Tenemos que nos acordar que vamos a dividir la clínica en síndromes, signos y síntomas generales y los signos y síntomas que es específico de cada aparato que yo hablé, tanto respiratório, cardiovascular y digestivo y el neuro, o sea, los nervios fundamentalmente. Signos y síntomas generales, hay un montón de signos y síntomas generales, pero yo voy principalmente a los más específicos, que es, los pacientes pueden presentar cefalea al despertar o hacer esfuerzo. Justamente esa cefalea muchas de las veces ocurre por cuenta de un síndrome de vena cava superior. ¿Y qué es el síndrome de vena cava superior? Es cuando hay una compresión de la vena cava por alguna masa. Entonces, si hay compresión en la vena cava, acá tenemos la vena cava superior, gente, ¿sí? Si hay una compresión, acuérdense, causa estasis sanguínea retrógrada y esa estasis sanguínea hace con que aumente la presión hidrostática capilar y eso extravase líquido. ¿A dónde? Si es síndrome de vena cava superior, retrógrado en cara y cerebro. Acuérdense eso, porfa. Es muy importante, ya vamos a ver el síndrome de vena cava superior. Entonces, los pacientes pueden presentar síntomas generales como cefalea al despertar o cuando hacen esfuerzo. 70% de los pacientes van a presentar, pero acuérdense que depende, gente. Si la masa, por ejemplo, está hacia la izquierda, si es una masa en hemitórax izquierdo, como vocês pueden ver acá, probablemente solo va a causar síndrome de vena cava superior si es una masa que comprime el mediastino y empuja contralateral. Después podemos tener vértigo, obnubilación, epistaxis, puede haber acá, justamente por cuenta que en el caso del síndrome de vena cava superior, puede haber disfonía, episodios sincopales, disfonía ya vamos a ver por qué, se da generalmente por una compresión nerviosa y trastornos visuales, gente. Los pacientes muchas de las veces refieren trastornos visuales.
Entonces, signos y síntomas generales, acuérdense de tos, disnea, dolor, ¿sí? Cefalea, y dependiendo del caso, puede haber vértigo, disfonía y síncope, ¿sí? Gente, son signos y síntomas generales, o sea, no son específicos de ningún aparato, ¿sí? Signos y síntomas generales de los síndromes mediastinales. Suele ser pregunta de examen eso. ¿Cómo puede venir un paciente ¿Cómo puede venir, cuál puede ser la clínica de un paciente con síndrome mediastinal? La primera palabra que ustedes tienen que decir depende, porque no es la misma cosa si un paciente tiene un timoma que si el paciente tiene, por ejemplo, un aneurisma de aorta. No es la misma clínica, gente. Entonces, la primera palabra que hay que salir es depende. E agora vamos ao aparato circulatório. E no aparato circulatório, gente, nós vamos atender fundamentalmente o síndrome da vena cava superior. De la inferior, síndrome de vena cava inferior, é pouco frequente. O mais frequente que pode passar acá em um síndrome mediastinal, em uma massa del mediastino que comprima, é a vena cava superior. Acá vocês têm que se acordar que o paciente vai ter o famoso edema em esclavina. Que é o edema em esclavina? Edema em esclavina é todo que afeta membros superiores e também face e la cefaleia por conta da obstrução da vena cava superior. Ou seja, vena cava é uma vena que vai legar sangue ao coração. Se temos uma obstrução, algo que obstrui o flujo, gente, se acá é a vena, ¿sí? Isso é uma massa. Se temos uma massa que obstrui, se la vena, acuérdense, la vena não há o componente muscular em la vena. Então, se qualquer cosita que comprima a vena, vocês vão estar obstruindo o flujo normal dessa vena. Então, vena não tem componente muscular e muito mais fácil de colapsar. Se nós temos uma massa acá que colapsa a vena cava superior, gente, há um flujo retrógrado, se não desce a sangue hacia o coração. Então, o que vai passar é que aumenta a pressão hidrostática capilar nessa vena, então se empieza a extravasar líquido. E aonde que empieza? Obviamente, depende da localização da obstrução, pode causar em membros superiores e em la cara, principalmente. La face, que aí o paciente vai apresentar edema em párpados, em la boca, em los lábios, em la língua. Então, gente, há que prestar bastante atenção se o paciente tem, por exemplo, um síndrome de vena cava superior, que nos vai dar o famoso edema em esclavina. Quando os pacientes apresentam síndrome de vena cava superior, muitas das vezes, como já vimos, vão consultar por cefaleia, sim, uma cefaleia intensa, que eles despertam a la manhã com cefaleia. Esses pacientes, gente, morrem em poucos dias, porque morrem por edema cerebral. Sim, em poucos dias morrem. Então, temos que prestar bastante atenção, porque os pacientes podem vir assim, com jugulares engurgitadas, pero não colapsam, ¿sí? No hay colapso inspiratorio y puede haber la circulación colateral en la pared anterior del tórax, tal cual como ustedes están viendo acá. Eso se llama circulación colateral, que cuando hay una dilatación de las venas es como si fueran las cirrosis, ¿sí? Pero en tórax superior. Las cirrosis tenemos el edema, o sea, la presentación de las varices acá en la región abdominal, que se pueden ser llamadas de em cabeça de medusa, o signo da cabeça de medusa, ¿sí? Isso passa acá também, pero é em hemitórax superior, gente. Síndrome de vena cava superior, edema em esclavina. Por quê? Porque diminui o retorno venoso. Síndrome de vena cava inferior é pouco frequente, ¿sí? Bem pouco frequente. Muitas das vezes está associada a câncer de mama, pulmão e riñón. Que o paciente vai apresentar se é cava inferior, pelo contrário, sintomas retrógrados em los pés, pode apresentar ascites, hepatoesplenomegalia e los edemas em membros inferiores que eu já les hablé. Bueno, gente, hasta acá, então, como signos e sintomas do aparato circulatório, acuérdense de vena cava superior e inferior. Superior é mais frequente e morre em poucos dias. Aí o edema em esclavina. Quando vamos a signos e sintomas neurológicos, temos que saber quais são os nervos que há aí, no mediastino. Temos quando há afectação dos nervios intercostales, o paciente apresenta dolor parietal. Quando afecta o nervio vago, o paciente pode apresentar tos seca, a tos perruna,
bradicardias ou taquicardia inexplicáveis, e isso eu quero que vocês ponham estrellita, porque me acuerdo que em um choice, el ano passado, ou retrasado, havia isso, que o paciente apresentava taquicardias ou bradicardias inexplicáveis, e aí temos que pensar em um síndrome mediastinal. Gente, era coisa bem rara, sim, pero entrou em um parcialito aí. Depois, quando há afectação do nervio frênico, o nervio frênico inerva, eu ia dizer irriga, pero inerva o diafragma. Então, podemos ter parálisis diafragmática, ¿sí? Quando o diafragma ascende, não se contrai mais, ou hipo, ¿sí? Já vamos ver o hipo, e o hipo suelen perguntar o tratamento das causas de hipo, e já vamos ver isso. Então, se nervio frênico, pensamos em diafragma e hipo. Quando temos uma afectação do nervio recorrente esquerdo, voz bitonal, disfonia com voz bitonal. Sim, gente? Quando temos uma lesão do nervio recorrente, há uma parálise de las cuerdas vocales, seja direita ou esquerda, se há parálise de alguma cuerda vocal, e o paciente vai apresentar disfonia com voz bitonal. Gente, são basicamente coisas memorizáveis. ¿Sí? Vamos a poner mucha onda, mucha pila acá, porque são coisas que generalmente se perguntam. ¿Sí? Signos e sintomas neurológicos, gente, é pergunta de exame sí ou sí. Então, quando temos afectação dos nervios intercostales, dolor, nervio vago, tos ou bradi ou taquicardias inexplicáveis. Nervio frênico, diafragma, parálise diafragmática ou hipo. Nervio recorrente esquerdo inerva las cuerdas vocales, seja a direita ou a esquerda. Então, se pode dar disfonia com ou sem voz bitonal. Depois, quando temos uma afectação do gânglio estrelhado simpático, isso vamos ver muito nessa era por conta das neoplásias, tanto mediastinales ou massas mediastinales, quanto em las neoplásias pulmonares. E memoricem, gente. Temos o síndrome, quando afecta o gânglio estrelhado simpático, temos o síndrome de Claude-Bernard-Horner ou Purfure-Petit. Qual é a diferença? Gravem que Claude-Bernard-Horner, ¿sí? É quando há invasão e destruição. Claude-Bernard-Horner há destruição e Purfure-Petit há solamente irritação. Isso também pode ser uma trampita aí em los escritos, ¿sí? Então, Claude-Bernard-Horner, o paciente vai ter la clínica. Qual é a clínica? La clínica é la PAME, ¿sí? Pitosis, anhidrosis, mioses, PAME e enoftalmos, ¿sí? Enoftalmos. É a mnemotécnica, que é la PAME. Em Purfure-Petit, gente, em Purfure-Petit, o paciente vai ter o contrário, basicamente, que é midríasis, exoftalmos e hiperhidrosis. Vamos ver acá, então, ¿sí? Algum par de signos e sintomas neurológicos. Bueno, acá temos uma radiografia de frente de tórax, bem mal sacada. Em realidade, está muito mal hecha. Então, o que vocês podem ver acá? Sí, primeiro continente, depois contenido. Quando vamos ao contenido, mirem hemitórax direito e esquerdo. Gente, mirem o hemitórax direito do paciente em relação ao esquerdo. ¿Qué es esto acá? Piensen, ¿qué es esto acá? Esto es el diafragma. ¿Y qué es esto acá? También es el diafragma. Pero ¿cuál es la diferencia? Quando nos damos por conta de uma radiografia assim, a primeira coisa que temos que pensar é parálise diafragmática. Sim, porque quando o diafragma paralisa, o diafragma não se contrai e não descende, então se queda aí paralisado arriba. Sim? Mirem essa radiografia, eu creio que há um caso clínico do Norá, que é onde há parálise diafragmática. Em los TPs dele também, dá uma radiografia, deu por lo menos el ano passado e retrasado, uma radiografia assim. Então, prestem bastante atenção, porque isso, o diafragma é só uma membranita, ¿sí? Que pode ter uma parálise diafragmática, que acá nós vamos a razonar que se está muito arriba, ou é algo que está empurrando hacia arriba, ou o mais frequente que seja uma parálise diafragmática. Gente, acuérdense, se diafragma está inervada por el frénico, provavelmente é alguma irritação ou lesão del frénico. Qual frénico? El do lado direito. Bueno, gente, que temos acá? Se temos pitosis, mioses,
¿Qué es eso? Es, sí, un Claude Bernard Horner. Obviamente, EPAM, epitosis, anhidrosis, miosis y enoftalmos. Acá, gente, lo que impresiona más son los ojos, ¿sí? Eso es un exoftalmos. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial de purfúreo do petit, también acuérdense del hipertiroidismo. Pero acá, sí, como estamos vendo en síndromes mediastinales, acuérdense que acá estamos vendo un purfúreo do petit, ¿sí? Acuérdense, acá é lesión del ganglio estrellado simpático y acá hay solo irritación, ¿sí? Puede entrar en un choice ahí, bien tramposo. Y bueno, gente, ¿qué tiene ese entonces? Sí, ese probablemente es una intoxicación con alguna sustancia tóxica. Bueno, gente, respiren, ¿sí? Yo solo un ratito ya sigo con eso. Yo quiero decirles que es una clase bastante de utilización de memorización, pero no queden muy nerviosos, ¿sí? Memoricen, repasen, ¿sí? Esa clase suele ser un poquito pesada, pero yo creo que es posible. Gente, voy al baño, solo un ratito y ya vuelvo. Espera, pause. Bueno, gente, está grabando, volví, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir, lo que yo estaba hablando, es básicamente que en mediastino es solamente memorización. Si memorizamos el contenido, podemos razonar cuál es la patología. Y después, ¿sí? Ellos generalmente presentan a nosotros con casos clínicos. Por ejemplo, el paciente viene con tos, disnea y dolor torácico. Tenemos que evaluar, obviamente, cómo es el dolor, cómo es la disnea, cuándo empezó. O también ellos pueden dar un paciente con hipo y tenemos que razonar qué puede tener ese paciente y cómo vamos a tratar. Muchas de las veces, eso es lo que pasa en el oral. Tenemos que hacer múltiples diagnósticos diferenciales. Y gente, para nosotros, acuérdense, para nosotros diagnosticar si es una masa pulmonar o mediastinal, acuérdense de los ángulos de la masa con el mediastino, ¿sí? Si es un ángulo agudo, es probablemente pulmonar. Y si es un ángulo que no es agudo, no me acuerdo la palabra realmente, es probablemente mediastinal. Si tenemos una masa mediastinal, tenemos que hacer el par radiográfico, porque debemos delimitar en cuál mediastino está. Entonces, si está en anterior, las 4T. Si está en medio, tenemos que razonar que tenemos todo el corazón, las estructuras vasculares ahí. Y si está en posterior, acuérdense de los tumores neurogénicos. Bueno, gente, ahora vamos a la metodología de estudio. Acuérdense que la clínica es por compresión, irritación y destrucción de cualquier estructura mediastinal. Y fundamentalmente, fíjense en compresiones vasculares, o sea, síndrome de vena cava superior e inferior. Eso sí o sí preguntan en oral, porque los pacientes consultan, muchas de las veces te presentan un paciente con cefalea, si usted tiene que diagnosticar si es un síndrome mediastinal o, por ejemplo, un cáncer pulmonar que está obstruyendo la vena cava superior. Gente, acá pueden presentar de cualquier forma, ¿sí? También pueden te dar un caso clínico de un paciente con hipo, ¿sí? El hipo refratário, ou seja, lipo que não cede em 48 horas, lipo persistente. Podem apresentar também um paciente que vem com disneia e está a la radiografia de tórax uma parálise diafragmática. Então, se pode acá apresentar de múltiples formas. Eles te podem dar um caso clínico. Então, por favor, gente, a classe acá, essa classe não é difícil. Solamente que necessita que vocês vejam mais de uma vez essa classe. ¿Sí? Eu les asseguro que se vocês miram 3 vezes, tenho certeza, e repassam, obviamente, eu tenho certeza que vocês vão saber que é um síndrome mediastinal, como eles te podem apresentar. ¿Sí? Acuérdense do contenido de cada mediastino, porfis. Não olvidem isso. Bueno, gente, como podemos estudar esse paciente com síndrome mediastinal? Radiografia de frente y perfil, el par radiográfico no puede faltar. Sí, la radiografía es uno de los métodos más sencillos y baratos que se puede hacer a cualquier paciente. Podemos hacer un ataque y resonancia magnética, pero son más costosos, pero nos brinda una información mucho más precisa de la localización de la masa. Y después, si nosotros queremos evaluar si es, por ejemplo, una masa química, una masa... ¿cómo puedo decir? Si nosotros queremos
evaluar a histologia dessa massa, nós vamos às explorações invasivas. E quais são essas? A mediastinoscopia, mediastinostomia e biópsia de gânglios linfáticos, sim? Para fundamentalmente diagnosticar se é um tumor, sim, que já é metástases, ou se é um linfoma. Mediastinostomia consta de abrir o paciente e evaluar essa massa no mediastino, e a mediastinoscopia é evaluar com uma câmara cita aí el mediastino. Bueno, gente, el tratamiento acá en los síndromes mediastinales depende de la causa, ¿sí? Depende de cada patología. El tratamiento puede ser médico o cirúrgico. Por ejemplo, si tenemos un timoma, tenemos que hacer la resección del timo. Si tenemos un bócio, ¿sí? Tiroideo, tenemos que pensar en las causas que está causando, generando esse bócio, e nós vamos tratar a causa. Por exemplo, se é um bócio por falta de iodo, que já comentei com vocês, gente, qual é o tratamento acá? Dar iodo. Assim diminuímos o tamanho da tiroides. E sempre devemos evaluar o risco-benefício de uma cirurgia ou de qualquer intervenção a esse paciente. Então, gente, como síndrome mediastinal, sepan a localização, a topografia do mediastino, que há em cada um, contenido, e também como vamos diagnosticar e tratar esse paciente. Acuérdense que acá vamos a ir vendo, conforme ele passar de las classes, as patologias. Essa classe de síndromes mediastinales são basicamente para introduzir o conteúdo. Se não é uma classe assim que vamos ver, cada causa, vamos tratar cada causa assim. Então, prestem bastante atenção nessa classe, que é onde temos que saber o conteúdo do mediastino, basicamente. Sim, gente? Bueno, vamos lá. Então, tomar uma água de volta, eu digo, respirar, relajar, ¿sí? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E agora vamos passar a neumomediastino. Que é o neumomediastino? É quando temos aire no mediastino. ¿Sí? É uma patologia rara, pero pode passar. Então, gente, é presença de aire no mediastino. Quais são as causas espontâneas e secundárias? Les vou dizer que causas espontâneas cayó em um choice, e se não me falha a memória, Miguel perguntou isso em um oral. Então, anotem, quais são as causas espontâneas de neumomediastino? São, por exemplo, o asma, pode dar um neumomediastino. Gente, é raro, mas pode dar. Esforço durante um exercício, esforço muito intenso. Diabetes, no caso de uma cetoacidose diabética. Um parto também, que não deixa de ser um exercício intenso, também pode ser assim. Anotem essas calcitas que eu estou lhes dizendo, porque vai perguntar sim ou sim. Tos e vômitos quando são muito severos e intensos. E também quando os pacientes utilizam drogas. Sim? Inalação, fundamentalmente, de os adictos. Sim? Quando inalam marihuana, quando também utilizam, además de marihuana, cocaína também podem causar neumomediastino. Então, gente, causas espontâneas são todas aquelas causas que não são generadas, por exemplo, por um trauma, por uma cirurgia. ¿Sí? Então, causas espontâneas, asma, cetoacidose diabética, el parto, exercício intenso, pacientes que fazem uso de drogas ilícitas. E basicamente são essas as causas. Me acordo que no ano passado se perguntou em um choice isso, que a causa de um neumomediastino entrou el asma ou a cetoacidose diabética. Não me acordo muito bem qual foi, pero acuérdense dessas causas espontâneas. E secundária seria trauma, uma cirurgia que pode causar com que entre aire aí no trauma, pode ser um cuchilhazo, uma punhalada, um tiro aí com uma arma de fogo. Bueno, gente, qual é a clínica? O paciente vai apresentar dolor torácico, pero acuérdense que é um dolor intenso e que se tem um início súbito, ¿sí? Pode apresentar dolor cervical, dolor abdominal, disneia, odinofagia e disfagia. Esse são os signos e sintomas que são muito específicos, pero acuérdense que quando um paciente tem um neumomediastino, a clínica é súbita. ¿Sí? O aire entrou, já produz na clínica. O diagnóstico, como vamos fazer o diagnóstico? Tal qual como vocês estão vendo acá. Podemos fazer por radiografia ou TAC, ¿sí? Tomografia. Pero
lo más barato es la radiografía. Algunas veces que nosotros vamos a ver a la radiografía es esto de acá. Si hay una lineacita, como ustedes pueden ver, que está rodeando el pericardio. ¿Sí? Rodea el pericardio. Entonces, cuando ustedes ven esa lineacita, acá también hay, sí, la lineacita, y acá arriba hay un poquito de aire. Obviamente, acuérdense que el aire sube, líquido baja. Entonces, ¿a dónde vamos a ver la línea? O sea, el airecito que hay, generalmente en porciones superiores del mediastino. Entonces, gente, neumomediastino es raro, es raro. Preguntó, por lo que yo me acuerdo, solo preguntó en un escrito, les paso las causas y cómo preguntó, y entonces vamos al próximo tema. Acá, solo para que vean, ¿sí? Cómo podemos ver el neumomediastino, la línea cita como yo les hablé, ¿sí? Y acá, gente, como ustedes pueden ver acá, eso es aire, ¿sí? Aire en el mediastino. Así se puede ver un neumomediastino. Gente, es raro, pero por las dudas sepan que es el aire en el mediastino. Sí, es básicamente esa la definición. Causas espontâneas y secundarias, y el diagnóstico es por radiografía o TAC. Las mediastinites, acá sí suele ser una pregunta en los orales, que las mediastinites son una, como todo termina en itis, es una inflamación, pero acá en mediastinites tenemos, es una afectación grave, gente. Acuérdense eso, una afectación grave que hasta un 40-45% de los pacientes pueden morir por cuenta de una mediastinitis. Bueno, ¿qué es importante saber de las mediastinitis? Tenemos 3 tipos de mediastinitis. En realidad serían 4, porque acá, además de la anterior, posterior, descendente, tendríamos la crónica. Pero la crónica es muy raro y no pregunta. Entonces vamos a ver las principales, que es la mediastinitis anterior, posterior y las descendentes o necrotizantes. La mediastinitis anterior, gente, es cuando el paciente, tal cual dice, si es anterior, probablemente tuvo alguna intervención quirúrgica, o sea, se abrió el esternón, entonces no fue limpiado bien acá la piel, el germen, ¿sí? Muchas de las veces por la sutura, adentró acá, y la mediastinitis es una inflamación del mediastino anterior, causó el germen, ingresó, generalmente es un naus, ingresó y afectó. O sea, ingresó, se replicó, se reprodució y hizo la infección. En mediastinitis anterior, espera que yo voy a tomar una agua porque si no, no me salen las palabras. Hay que saber que el paciente tiene el antecedente de la cirugía torácica, donde se abrió el esternón. ¿Qué pasa acá? Viene el famoso de la piel ahí, el Staphylococcus aureus, infecta el hueso. ¿Y qué va a causar? Una degradación del hueso. Sí, gente, el aureus va a comer el hueso. ¿Por qué es grave? Porque puede que el paciente evolucione o con una sepsis o con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una SIRS. Entonces, mediastinitis anterior se da en los pacientes que sufrieron o que pasaron por alguna cirugía donde tuvieron que abrir el esternón. Mediastinitis posterior, ¿sí? Lo más frecuente acá es causado por un traumatismo de esófago, sea un cuchillazo, obviamente raro, pero puede pasar un traumatismo por arma de fuego, ¿sí? Pero puede pasar también que el paciente que tenga un síndrome de Boerhaave puede tener un mediastino posterior, porque acuérdense, síndrome de Boerhaave, como ya fue visto en 4º año, ¿sí? Síndrome de Boerhaave es cuando tenemos una perforación esofágica, es como si fuera un esófago de Barrett que fue complicando en los pacientes generalmente bulímicos o alcohólicos severos, que tienen antecedentes de tabagismo, de antecedentes tabáquicos. Ese paciente tuvo una erosión del esófago, ¿sí? Y ahí hizo la mierda, gente. El esófago se perfora, hay neumomediastino, hay también cuando hay neumomediastino, las bacterias que están en el tracto digestivo pasan todos al mediastino, y ahí se gente hizo la mierda, causa una inflamación de ese mediastino por cuenta de una perforación esofágica, síndrome de Boerhaave. Acuérdense porque eso es pregunta en tercera era. Sí, acá también pueden preguntar, pueden, ¿qué es el síndrome de Boerhaave? Pero síndrome de Boerhaave es cuando tenemos una perforación del esófago y ahí se ahí traslada el aire hacia el mediastino. ¿Sí? Aire, bacterias que estaban entrando en tubo digestivo, y también puede pasar
que haya puede pasar sangre también, ruptura de los vasos esofágicos. Bueno, entonces, anterior, cirugía de antecedentes de cirugía de esternón, posterior perforación de esófago y las descendentes o necrotizantes, gente, cuando son las de peor pronóstico, ¿sí? Y 50% de los casos son causados por abscesos en la boca y periamigdalinos, que descienden hasta el mediastino. ¿Cuál es el microorganismo que más frecuentemente va a dar en las descendentes o necrotizantes? El Streptococcus beta hemolítico em 70%. Como vamos estudar esse paciente com mediastinitis? É importante o diagnóstico precoce, ¿sí? Justamente porque é uma inflamação com microorganismos involucrados. Imaginem, gente, mediastino é totalmente estéril, a exceção do esófago, ¿sí? De la tráquea, que hay aí adentro do tubo há hermes, ¿sí? Pero adentro do tubo não ultrapassa hasta o mediastino. Imaginem, gente, se temos uma perfuração esofágica, anaeróbios, gram-negativos, gram-positivo, toda a flora polimicrobacteriana passa ao mediastino e aí sim, gente, hace uma tremenda merda. Por isso que é muito, muito importante fazer um diagnóstico muito, muito precoce para tratar esse paciente de uma maneira adequada. Porque, por exemplo, se o paciente tem uma perfuração esofágica, a única forma de nós tratar essa perfuração, seja por um Boerhaave, seja por lo que seja a perfuração, é abrindo o paciente e encerrando o esôfago. Então, é importante fazer um diagnóstico muito, muito precoce, porque senão o paciente morre ou por sepsis ou por qualquer outra coisa. Também pode morrer por um sangrado, um choque hipovolêmico, porque Boerhaave rompe todo, gente, rompe a parede e aí começa a cair sangue no mediastino e também nas bactérias. Então, é muito, muito importante fazer um diagnóstico bem precoce. E, bueno, como vamos fazer? TAC de tórax. Inicialmente, radiografia de tórax, depois la TAC. Em la TAC, gente, na radiografia, que podemos ver? Neumomediastino, obviamente, sim, pode haver um neumomediastino, e o paciente pode apresentar la TAC colecciones mediastínicas, o neumomediastino, aumento de la grasa mediastínica. Gente, põe estrellita, porque agora me acordei que esse aumento de la grasa mediastínica entrou em um parcial também. Adenopatias e derrame pericárdico ou derrame pleural também pode aparecer. E o tratamento, gente, diagnóstico precoce, antibiótico e a cirurgia, sim? Cirurgia. Antibiótico, sim ou sim, porque muitas das vezes, a maioria das vezes, como vocês podem ver, é uma inflamação com um microorganismo involucrado. E acuérdense, gente, anterior, aureus, posterior, ruptura polimicrobacteriana e la descendente ou necrotizante generalmente é o Streptococcus beta hemolítico. Bueno, gente, respirando, eu sei que estou um pouquinho a full, porque é uma classe que eu não quero tardar muito. Sí, eu sei que há muita coisa para falar, então estou tratando de falar um pouquinho mais rápido para que vocês possam solamente agregar acá o mais importante. Bueno, gente, a hora de fibrose mediastinal, se que pergunta acá? Como vocês podem ver, acá tem uma radiografia de frente de tórax, tórax de frente, sim? Sempre eu inverto essas palavritas. Gente, que há de distinto acá? Sí, miren el mediastino, miren el mediastino, miren eso, sí? Miren essas radioopacidades que há acá, sí? Eso, muitas das vezes, ¿sí? São fibroses mediastinales, são processos fibróticos, ou seja, e quando temos uma alteração na proliferação dos fibroblastos, que generalmente é idiopático, e aí que vamos apresentar, que vamos ter acá? Vamos ter um ensancheamento do mediastino com compressão de estruturas cercanas, ¿sí? Então, gente, o que vocês veem acá é um ensancheamento do mediastino, ¿sí? Que é generalmente idiopático. Há uma alteração nos fibroblastos. Qual é a clínica? O paciente pode apresentar síndrome de vena cava superior, obstrução bronquial com disneia, ¿sí? Disfagia e 55% dos pacientes vão ter um ensancheamento mediastinal. Qual é o tratamento? Corticoides e imunossupressores. Gente, é idiopático. Se tuvieram na causa, tratamos a causa. Como é idiopático, temos que impedir essa proliferação anormal de los fibroblastos. Assim se vê na radiografia, se um ensancheamento mediastinal,
Acuérdense que acá, si fuera normal, tendríamos la aorta, ahí vuelve, después la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, acá tendríamos la vena cava superior, acá la aurícula derecha, sí, derecha. Yo a veces me confundo, pero es aurícula derecha acá. Y como ustedes pueden ver, gente, acá ¿sí? Es mediastino y son procesos fibróticos. Espera que eu vou poner outro color. São processos fibróticos, ¿sí? Ou seja, ensancham o mediastino. E esse ensanchamento hace com que cause síntomas compressivos em las estruturas mediastinales. Bueno, gente, ahora vamos a llegar a un punto bien importante, ¿sí? Que es el diafragma. Pido que ustedes, si quedó con alguna duda, anoten y me envíen ahí en WhatsApp. Yo no tengo ningún drama, pero sepan que las cosas más importantes son las que yo estoy pasando ahora. No, agreguen algunas cositas a más del poder del docente, pero eso es lo más importante que hay. Perdón que tardé mucho en esa clase, pero generalmente ellos dan clases así un poquito más largas, ¿sí? Y bueno, gente, vamos a diafragma, es el último punto que nosotros vamos a charlar hoy. Ya estamos terminando, quédense tranquilos. El diafragma, gente, acuérdense, el diafragma es una membranita muscular, ¿sí? Que es inervada, irrigada, yo iba a decir, no, pero es inervada pelo nervo frénico. ¿Cuál es la rama donde nace ese nervio? Nace a nivel de C3 y C5, ¿sí? El origen es en C3 y C5. ¿Cuáles son las patologías que puede presentar el diafragma? Gente, las patologías pueden ser estruturales, funcionales, infecciosas y tumorales. Les voy a hacer un resumen de las patologías y quiero que ustedes anoten. Bueno, patologías estruturales pueden ser traumáticas y no traumáticas. Puede ser también cuando el paciente estrutural puede tener hernias, ¿sí? Eso son patologías estruturales, traumáticas y no traumáticas. Las funcionales generalmente están relacionadas a la inervación del diafragma, que aí pode ser, por exemplo, quando o paciente tem uma patologia funcional do diafragma, por exemplo, em um paciente com cetoacidose diabética ou um paciente asmático. Que acá, no paciente que queda asmático, sim, por muito tempo, na crise asmática, se o paciente tarda muito tempo na crise, não há desobstrução da via aérea, o paciente queda com uma fatiga diafragmática. E essa fatiga é uma patologia funcional do diafragma. Depois temos patologias infecciosas, que a infecciosa é muito mais rara, sim, pero pode haver, por exemplo, um abscesso subfrênico, que é o que vocês vão escuchar generalmente, e as tumorales também, são muito raras, os tumores de diafragma. Lo que hay que saber de las patologías, entonces, ¿sí? Lo que hay que sí o sí acordar son de las estruturales, que es básicamente las hernias y traumatismos o alguna lesión postquirúrgica, y también las causas, las patologías funcionales, que acá sería, por ejemplo, parálisis en las funcionales, que yo me olvidé decirles, la debilidad, la fatiga y las parálisis uni o bilaterales del diafragma, que generalmente são patologias funcionales, ¿sí? Funcionales. Parálisis, gente, acuérdense de las causas de parálisis, antes que eu me olvide, que seriam, por exemplo, cânceres infiltrativos, que são os mais frequentes. Depois temos poliomielites, Guillain-Barré, encefalites, compressões do nervo frênico. Depois temos intoxicação por monóxido de carbono. E basicamente são essas as causas funcionais que alteram a funcionalidade do diafragma. Gente, qualquer dúvida, se qualquer dúvida que vocês tenham, obviamente, se Deus quer, eu consigo melhorar essa parte do diafragma, porque diafragma, o que pergunta é isso? Onde é sua origem? C3 e C5, sim? As patologias que já dije quais são as patologias, sim? Vamos repartir em 4: estruturais, funcionais, infecciosas e tumorales. E qual é a clínica? A clínica acá vai ser tal qual como está. É inespecífica. O paciente pode vir referindo disneia, dolor, alteração na respiração, utilização de musculatura acessória e aumento da disneia em decúbito. Gente, tachen isso, aumento da disneia em decúbito, porque sí ou sí
me acuerdo que en un escrito dijo que era una mujer, ¿sí? Era una mujer que aumentaba su disnea al decúbito. Entonces anoten eso, porque pacientes que tengan patologías diafragmáticas, la disnea aumenta, la clínica va a aumentar en decúbito. Bueno, gente, ¿cómo vamos a estudiar ese paciente con patología diafragmática, con afectación diafragmática? Podemos hacer exámenes básicos de la estructura y los funcionales. Los básicos sería básicamente a anamnese, exame físico. Se acuérdense del exame físico, vamos a medir la excursión diafragmática por percusión. Eso pregunta Sosa. Después tenemos exámenes de la estructura diafragmática, que ahí ya viene radiografía, TAC, ecografía. Acá se puede hacer una ecografía para evaluar la movilidad del diafragma. Y exámenes funcionales, que ahí, gente, hay múltiples exámenes. Generalmente no se preguntan. Si ustedes quieren anotar algunos, ¿sí? Vamos a evaluar diversas coisas no diafragma, como o movimento, a força da contracção do diafragma, a resistência, o nervio frênico. Então, gente, há múltiples metodologias de evaluar o nervio frênico. E, gente, generalmente não se pergunta, ¿sí? Por lo menos, ano passado e ano retrasado não perguntou. Eu não creio que vão a ser perguntas disso. Então, quédense tranquilos, não memoricem a quantidade de coisas aí que há. Sí, no es tan necesario. Y bueno, vamos al último tema que para mí es lo que más se pregunta a respecto del diafragma, que es el hipo. Gente, ahora estoy más así a full porque yo sé que es una clase bien larga y yo sé que ustedes ya deben estar cansados, como yo. Entonces, gente, pausen la clase, no necesitan mirar toda la clase de una sola vez. Pausen después, después del almuerzo, después de la cena, yo voy a mirar el restante. Entonces, pausen, respiren, tomen agua, van al baño, hagan polichinelas, ¿sí? Hagan abdominales, todo eso, gente. Pero quédense tranquilos. Es una clase que después que ustedes miran, por ejemplo, síndromes mediastinales, ustedes miran 2 veces, 3, ahí, gente, ya queda, ya está. Suele ser un poquito más complicado porque básicamente cosas que tenemos que sí o sí memorizar. Pero, gente, ahora vamos al último punto, que es el hipo. El hipo son contracciones abruptas de los músculos respiratorios. Sí o sí hay que saber la definición y las clasificaciones del hipo. Se clasifican muchas de las veces como únicos, agudos y persistentes. Bueno, hay también algunas cositas que hay que sí o sí saber, ¿sí? Pero una de las cosas que yo no quiero que ustedes se preocupen es por el mecanismo del hipo. Generalmente no se pregunta el mecanismo del hipo. Pero acuérdense que hipo, la mayoría de las veces está dado por alguna cosa, por alguna patología, alguna enfermedad que irrita el nervio frénico. Ya estoy quedando sin voz de tanto tiempo que estoy acá hablando, pero gente, acuérdense que hipo es básicamente por alguna patología que irrite el nervio frénico. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el hipo? Tenemos el hipo único o aislado, también puede ser llamado así, que cuando es una contracción, como su propio nombre dice, breve y única. Después tenemos el hipo agudo, que acá en el hipo agudo, acuérdense, tarda menos de 48 horas, queda solamente unos minutitos ahí. Y el hipo persistente, ese, gente, hipo persistente debe ser una mierda. Yo nunca vi, pero generalmente suele ser pregunta en los orales. Sosa hija pregunta eso. El tratamiento, fundamentalmente el tratamiento del hipo persistente. ¿Por qué? El hipo persistente se da por una irritación, generalmente es maligna, puede ser llamada también de hipo maligno, ¿sí? Que tarda más de 48 horas. Ahora ustedes imaginen un paciente con hipo 48 horas. Gente, debe ser de morir, ¿sí? Entonces, el hipo se clasifica en agudo, único, agudo o persistente. El que nosotros vamos a tratar con fármacos es el persistente, es aquel que dura 48 horas, molesta el sueño. Gente, el paciente molesta la vida del paciente. Entonces tenemos que tratar ese hipo, buscar la causa y tratar el hipo. ¿Cuáles son los desencadenantes? Generalmente puede ser cuando comemos mucho, de manera muy aguda, ¿sí? Gástrica. Yo tengo certeza que certeza no, pero la mayoría de ustedes ya deben tener pasado por eso. Yo pasé mucho por eso cuando era niño, comía muy rápido. Bebidas frías, alcohol, fármacos, tabaco y
el factor emocional, ¿sí? Cuando, generalmente mujeres o hasta mismo hombres, cuando hay factores desencadenantes muy intensos, muerte de un parente, algo, puede sí causar hipo. Fármacos, generalmente fármacos del sistema nervioso central. Acuérdense eso. Las causas, gente, como yo dije, cualquier cosa que irrite la vía aérea, ¿sí? Pero también cualquier cosa que irrite, fundamentalmente acá, el nervio frénico, que puede ser infecciones, drogas, tumores y hasta mismo causas metabólicas. ¿Y cuáles son las complicaciones del hipo? Es el desconforto, alcalosis metabólica, deprivación del sueño y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gente, cuando tenemos cualquier una de esas complicaciones, tenemos que sí o sí buscar la causa y tratar la causa generalmente. Si tratamos la causa, probablemente el hipo cese. Si no, tratamos el hipo. O sea, damos un tratamiento sintomático a ese paciente. Acuérdense, ¿a cuál hipo nosotros vamos a tratar? Al hipo persistente o hipo maligno. Con fármacos. ¿Sí? Sin fármacos, nosotros tenemos las maniobras. ¿Cuáles son las maniobras que nosotros podemos hacer a esos pacientes? Bueno, gente, nosotros podemos hacer, por ejemplo, inspirar profundamente, hacer el paciente inspirar profundamente y segurar por 10 segundos. Podemos pedir para que el paciente tome agua, ¿sí? 2, 3 vasos de agua sin respirar. O sea, empieza glu, 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 ahí. Hay otra maniobra que también hay cuando agarramos no es vaso, sino que una sacola de papel y damos para que el paciente respire adentro de la sacola de papel. Y eso hace con que disminuya, aumente el dióxido de carbono en sangre y por ahí haga algún efecto en el control en el centro respiratorio, en el control ahí del nervio frénico. Gente, yo me hice un rebolizo ahora en la cabeza. Yo iba a hablar alguna cosa, pasó otra por mi cabeza, entonces olvídense de lo que yo hablé ahí, pero es en relación al aumento de dióxido de carbono que tiene efecto en el centro respiratorio. Sí, olvídense lo que yo hablé antes, pero es a respecto del dióxido de carbono. Básicamente, entonces, tomar agua, inspirar, respirar en la sacola ahí, en la bolsa de papel. Traccionar la lengua, gente, sí, traccionar la lengua es otra maniobra que se puede hacer en un paciente con hipo y también tragar azúcar o hielo, sí, yo sé que hay estas dos, pero generalmente lo que nosotros escuchamos es que con esas, maniobra de Valsalva también puede ayudar a cesar el hipo. Entonces, esas son las maniobras que se hacen antes de empezar el tratamiento farmacológico. Tratamento farmacológico vamos a hacer com inibidor de bomba de protones a doses altas. Qual é o inibidor de bomba de protones a doses altas? Esomeprazol, 40 miligramos cada 12 horas. Gente, não necessitam saber a dose, só saber porque isso eu me acuerdo. Depois, podemos utilizar a clorpromacina. Clorpromacina é um antiepiléptico que generalmente há efeito em 80% dos pacientes, cessa el hipo. Depois temos metoclopramida, o famoso Placil em Brasil. Rimó, pero es eso. Y el haloperidol, ¿sí? Se puede utilizar. Pero acuérdense del haloperidol, clorpromacina, inhibidor de bomba. Gente, antes pidan para hacer las maniobras y después hagan el tratamiento farmacológico. Bueno, gente, la clase de hoy fue esa. Perdón porque yo me tardé y hice una clase muy larga, pero acá entra mucha cosa memorizable. Entonces, gente, pido para que ustedes agarren con mucho ánimo esa clase y revisen 3, 4 veces, que yo tengo certeza que yo les voy a ayudar. Gente, cualquier duda me escriban, estoy a disposición de todos ustedes. Y bueno, gente, nos vemos y hasta la próxima clase. Chao.